Mi esposa me había estado engañando por quién sabe cuánto tiempo. Entonces esto será una descarga y luego una situación de tipo olvídalo. Solo necesito sacarlo de mi pecho. Han sido un par de años de una muy mala relación con una esposa que me ha abusado física, verbal y mentalmente. Lo físico fue en los últimos 2 años, lo verbal y emocional han sido toda mi relación, 6 años ya. Ahora, tampoco puedo decir que fui un santo en las situaciones, pero puedo decir que nunca le he puesto las manos encima a mi futura ex esposa. Tampoco me he sentado en la misma habitación insultándola o llamándola con nombres terribles. De todos modos a la historia. Tenía un compañero de trabajo con el que pensé que era cercano. Le mostré una foto de mi familia y, por supuesto, cuando vio a mi esposa fue como creo que conozco a esta persona. Instantáneamente pensé cuando le mostré la foto de familia que algo realmente no cuadraba con esto. Avancé rápido como 6 meses, invité a un amigo a cenar y conoció a mi esposa. Son del mismo lugar y parece que realmente se llevan bien como si se llevaran muy mal. Les gusta la misma música, conocen muy bien el mismo pueblo. Una vez más, estaba muy sorprendido por lo extraño que era esto. Pocos meses después, abrí una computadora Mac con la cuenta de mi esposa conectada a la Mac. Vi mensajes de texto entre mi compañero de trabajo y mi esposa. Ella le estaba haciendo todo tipo de preguntas, pero al mismo tiempo parecía realmente preparado. Tipo de mensajes de texto como no sé quién eres, nunca te he visto, mentira porque obviamente se han visto. Me enfrento a la esposa al respecto y tenemos una gran discusión al respecto y ella desconecta su teléfono y se va a un hotel en esta ciudad común distante que el compañero de trabajo y ella conocen. En este punto ella dice que necesita espacio y todo lo que sé es incorrecto o no es cierto. Pasan un par de meses nuevamente y estoy tratando de entender por qué diablos mi compañero de trabajo y mi esposa parecen desaparecer o no están disponibles cuando llamo o envío mensajes de texto. Mi ex esposa no trabaja y mi compañero de trabajo comenzó a tener extrañas excusas para que intercambie turnos con él. Yo era el único con el que comerciaría. Tú esa corazonada que sabes que tienes cuando sabes lo que está pasando, pero lo niegas de todos modos. Para resumir, 1 año después de que renuncié y seguí adelante. De repente, mi esposa vuelve a ser su amiga en LinkedIn y le hace preguntas sobre cómo conectar. El pobre bastardo ni siquiera sabe que todos sus amigos más cercanos ya me dijeron que me engañó con mi esposa. ¿Sabes que una vez que un tramposo siempre se mantiene fiel? Vi esto e inmediatamente me arrepiento de mi decisión anterior de actuar como si no supiera nada. Así que la eché de la casa por una maldita buena razón. ¿Por qué diablos me quedaría fingiendo que no sé lo que hizo y sigue haciendo? Ella no está loca. Soy. ¿Qué demonios estaba pensando? Ay, los niños esto y los niños lo otro. Olvídate de que no puedo cuidar niños con un cónyuge abusivo que me engaña. Mi relación se ha roto, se ha ido. Ella es uno de esos tipos religiosos locos donde confesó sus pecados y es entre ella y Dios, no entre ella y su esposo. Las hits no se perdonan ahora, ¿verdad? No se puede rezar para alejarlo. Estoy tan contenta de que ella me repugnara tanto que no podía ensuciarme lo suficiente como para tocarla. De todos modos, solo quería descargar aquí y decir que sé lo que hiciste y es desagradable. Tienes razón. Nunca volveré a encontrar a nadie como tú. Rezo a todo lo que es santo para que nunca más me acerque a nadie como tú. Confía en mí cuando digo que estoy lejos de ser perfecto, pero no tengo que sacarme la mierda por cometer errores. Te deseo lo mejor para dejarme en paz. Ningún niño merece tu atención y no deberías tener más hijos de todos modos. Apestas como ser humano. Recuerda esta frase siempre. Hacer trampa es como dar una paliza. Solo te estás jodiendo a ti mismo. Realmente espero que obtengas lo que has estado buscando. Después de ser engañado por 2 novias a largo plazo, estoy empezando a perder la confianza en la gente. Mi primera relación fue a los 16 años. Estábamos comprometidos cuando descubrí que me estaba engañando. Esto fue extremadamente difícil para mí. Teníamos una casa, planeamos una boda, un negocio juntos. Estaba destrozado. No comencé a sentirme normal durante aproximadamente 1 año. Incluso 4 años después, todavía lo pienso. Después de que terminó, me volví a conectar con un viejo amigo.
Nos volvimos románticos y después de un tiempo nos pusimos bastante serios. Durante este comienzo, recuerdo que un día le expliqué que si bien odiaría que hiciera algo hiriente, sería más doloroso si hiciera trampa. Le dije que probablemente no podría soportarlo de nuevo, y ella fue dulce y pareció entender. Después de un tiempo, las cosas se fueron al sur. La atrapé bebiendo y conduciendo con sus hijos, me fui para tener espacio, y durante este tiempo alguien con quien ella estaba teniendo sexo me envió un mensaje de texto para avisarme. Incluían fotos y todo. Tomó mucho tiempo, pero finalmente comenzamos a hablar de nuevo. Por alguna estúpida razón, decidí darle otra oportunidad a las cosas. Después de aproximadamente 1 año y medio de estar juntos de nuevo, me doy cuenta de que está enviando fotos de desnudos a los chicos. Obviamente, nos separamos para siempre en este punto. Mientras sufro, empiezo a darme cuenta de que mi confianza en las mujeres ya se está afectando. En las aplicaciones de citas, cuando las chicas dicen algo, empiezo a adivinarlo en mi cabeza. O preguntarse si están mintiendo. O me pregunto todas estas cosas. Nunca fui así. Solo puedo pensar que esto se debe a los últimos 4 años de estar absolutamente aplastado por las mujeres. Deseo tanto confiar en alguien y amarlo, pero tengo miedo de que nunca voy a encontrar a alguien en quien pueda confiar al 100%. ¿Cómo arreglo esto? Mi novia trajo a otra chico a mi casa y se acostó con él. Entonces, en 2019, yo fui engañado por mi ex. De ninguna manera estábamos en el buen sentido y sentí que una ruptura se estaba volviendo inevitable. Pero no esperaba que trajera a otro chico a mi casa y se acostara con él. Tenía sospechas y usé Discord para escuchar lo que estaba pasando en la casa. Había estado escuchando mientras estaba en el trabajo y no lo sabrías. Unos minutos antes de que decidiera dejar de escuchar escucho la puerta abrirse. Unos minutos más tarde pude oírlo todo. Estaba más que molesto. Sillas y mesas volteadas en el trabajo. Afortunadamente trabajé de noche en ese momento, así que no había nadie cerca. Inmediatamente salí del trabajo y fui a casa para confrontarlos. Un amigo me pidió que lo recogiera, que estaba en el chat conmigo. Solo quería asegurarse de que no matara a nadie. Bueno, llego a casa y los atrapo en el acto. Perdí el control y terminé persiguiendo al tipo, pero se escapó cuando me caí sobre unas cosas que tiró al salir por la puerta trasera en la oscuridad. Vuelvo adentro y tiro toda su ropa por la puerta principal. Le espeté. Lo peor es que mi hija estaba arriba durmiendo. Ella negó que fuera trampa porque técnicamente nos habíamos separado unos días antes, pero yo sabía que algo más tenía que estar pasando. Me pregunto cuántas veces lo tuvo allí en mi cama. Estaba muy frustrado por su estado mental narcisista, tratando de hacer que la golpee en los siguientes argumentos. Casi se ríe de lo que pasó. Sí, la eché al día siguiente. Avance rápido hasta hace unas noches. Me encontré con un chico al que quiero ir a la escuela secundaria. Seguía preguntando cosas sobre mi hija y cosas que eran simplemente extrañas y cosas que no tenía idea de cómo él sabría. Resulta que, aproximadamente 1 año después de que ella y yo rompiéramos, él comenzó a hablar con ella y le dijo que no le gustaban los infieles. Ella le dijo que tenía un pasado y cuando él preguntó, admitió que me había engañado. Me sorprendió que lo admitiera, pero sinceramente, finalmente me sentí aliviado. He tenido tanta rabia hacia ella por el simple hecho de no admitirlo. Me quitó peso de los hombros. Hay muchas cosas que sucedieron en el medio que podría escribir un libro. Por quererme de vuelta, no siento nada por ella, y por la extraña forma en que la conocí en primer lugar. Pero sí, esa es mi historia. No sé si fue emocionante, pero es todo lo que obtuve.